Muchas gracias y es un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que seáis tan apasionados del ECMO como yo y agradecer a Cardias la invitación. Em, Como estábamos diciendo, vamos a hablar hoy de corazón univentricular y soporte en ECMO. No tengo ningún conflicto de interés y creo que no voy a hablar de ningún dispositivo en concreto en esta charla. Si lo hiciera, eh, no me paga nadie, así que ningún interés oscuro detrás de todo esto. Em, ¿Qué vamos a hablar hoy en la charla de hoy? Pues el manejo del paciente ventrículo único en soporte mecánico, en este caso con ECMO. Sobre todo, ¿qué cosas me parecen las más claves a tener en cuenta cuando pensamos en apoyar a un paciente de este tipo con ECMO? Y hablar un poquito de las diferencias y de los procesos mentales que tenemos que seguir cuando estamos soportando a estos niños en ECMO. En toda la charla en realidad se va a hacer referencia a soporte en ECMO de forma temporal, con el objetivo de mejora y destete y salir de ECMO. No voy a hacer ninguna mención específica a soporte en ECMO para espera de trasplante. Yo creo que es un manejo un poquito diferente y unos objetivos distintos. Yo creo que lo más importante mencionar sobre ECMO, sobre todo para aquellos que se unen hoy a nuestro webinar, es recordar que ECMO no cura nada, no trata nada. ECMO no va a solucionar el problema que nos ha llevado a necesitar su soporte. Lo que nos va a hacer es, si lo hacemos bien, ayudar a estabilizar al paciente, a darle el tiempo a los propios órganos que estén en falla, que sea la causa por la que necesitamos ECMO, ¿no? Eso es el corazón, en este caso, corazón y pulmón. Les da tiempo a recuperarse y nos habilita el poder hacer cualquier otro tipo de terapia médica o quirúrgica que damos a hacer para poder salir de ECMO. Entonces, es muy importante hacerlo bien, porque no trata nada y si lo hacemos mal, la verdad es que podemos eh, causar muchísimos problemas. ¿Cómo estamos cuando hablamos de ECMO cardíaca? Veis aquí el último registro internacional de ELSO. Como conocéis, ELSO es la Asociación Internacional de Soporte en ECMO. Es un montón de hospitales por todo el mundo y de equipos de ECMO que reportan sus resultados. Tengo en los cuadrados en rojo la población que más nos interesa a nosotros, que es la población neonatal y pediátrica. He incluido también ECMO RCP, aunque no hablaremos de ella hoy, un poco porque la mayor parte de los casos en cualquier tipo de institución internacional que acaban en ECMO RCP en la población pediátrica realmente son pacientes cardíacos. Y como veis, los resultados de la supervivencia siguen siendo entre un 40 y tanto y un 50 y tanto por ciento. Y podéis ver ahí casi 250.000 casos incluidos en este registro. Y como sabéis, los que conocéis un poquito ECMO, tenemos más de 50 años de historia en ECMO pediátrica. Entonces, ¿por qué es que no podemos enseñar outcomes o resultados mejores? Yo pienso que es una combinación de factores. Cada vez hay más centros que se animan a iniciar sus equipos de ECMO. Entonces, en este registro existe una amplia variedad de experticia en el manejo de estos pacientes. Y luego también es cierto que cada vez nos atrevemos más porque conocemos mejor ECMO, conocemos mejor las bombas, los circuitos, el manejo del paciente y nos atrevemos con pacientes más complicados. Entonces, yo creo que también lo importante es que, a pesar de todo esto que acabo de comentar, la mortalidad o la supervivencia no ha empeorado, sino que la supervivencia se ha mantenido. Justo estaba chateando con Luis antes de empezar la sesión, estábamos justo con dos pacientes ventrículo único, y uno ya en ECMO y el otro que lo queríamos meter en ECMO. Entonces, yo cuando alguien me llama y dice, Patri, necesitamos poner este paciente en ECMO, sé que es un paciente cardíaco, varias cosas se me pasan rápidamente, así en cuestión de segundos, ¿no? Por la cabeza. Entonces yo pienso, este paciente es una cardiopatía congénita, este paciente es una miocarditis, el paciente está en parada y le tengo que resucitar, está en choque por otra razón, puede ser un choque escéptico. ¿Qué es lo que está pasando con mi paciente?
Si los pusiera como en unos grupitos más pequeños, estaría pensando, ¿es un paciente con una malformación estructural del corazón o no estructural? ¿Es un paciente posquirúrgico o no quirúrgico? Si es quirúrgico y es estructural, es porque tiene un defecto residual, es puramente por falla miocardia después del el bypass cardiopulmonar, o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué tipo de paciente tengo enfrente de mí y cuál es la razón por la que necesito poner al paciente en ECMO? Todos los que nos encanta la cardiología pediátrica, como los que estamos aquí, sabemos que no es lo mismo un corazón biventricular que un corazón univentricular. Y dentro del corazón univentricular no todos son iguales. No es lo mismo una atresia tricuspidea con atresia pulmonar que es una atresia mitral con atresia aórtica, ¿sí? Y la gran variedad de otras lesiones que hay que llamaríamos, ¿no?, como ventrículo único. Entonces, en este estudio vemos que efectivamente la anatomía importa y, por ejemplo, pacientes con heterotaxia, síndrome de heterotaxia, suelen tener resultados no tan favorecedores como otro tipo de pacientes con ventrículo único. Y cuando estamos hablando de pacientes cardíacos, también es importante ver el tamaño, como en cualquier paciente. Pero no sé si a ustedes les ocurre, no sé si a vosotros os pasa, pero a nosotros últimamente nos está pasando que parece que todo el paciente cardíaco que acaba en nuestra UCI cardíaca neonatal, los más complejos no van a neonatos en nuestro hospital, vienen a la UCI cardíaca neonatal, a que yo dirijo, y cada vez son más pequeños. Colegas del doctor Palacios me vienen y me preguntan, pero Patricia, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué son todos tan pequeños? Obviamente nosotros no estamos haciendo nada, pero hay factores maternos, placentares, de qué manera se ha llevado a esa gestación y el hecho de que los pacientes tienen una cardiopatía congénita y en algunas ocasiones están asociados a otros síndromes, les hacen tener problemas del crecimiento intrauterino, ¿sí? Entonces, el peso de estos pacientes también es importante y como podéis ver en esta gráfica, parece que los resultados, si necesitan ECMO, es un poquito mejor si los niños están por encima de 3 kilos. Una población que me parece muy importante es aquel paciente, independientemente que sea ventrículo único o no, que requiere ECMO después de cirugía cardíaca, porque es muy importante fijarnos en estos resultados. Si veis las barritas verticales, cada vez más centros hacen ECMO después de cirugía cardíaca, pero fijaros en la curva, en la gráfica que nos representa la supervivencia de estos pacientes. ¿Qué puede estar influyendo que parezca que la supervivencia cae? Yo creo que múltiples factores, ¿no? Uno, nos atrevemos con más, los pacientes son más complejos, entonces, bueno, inevitablemente hay factores que no podemos controlar que van a acabar influyendo en la supervivencia. Pero hay una cosa que a mí personalmente me preocupa y estamos diciendo que cada vez hay más centros que hacen ECMO. ¿Están estos centros abriendo sus programas de ECMO por las razones adecuadas? Estamos haciendo más ECMO postcardiotomía porque en realidad la cirugía no está bien hecha. Soportamos a los pacientes en ECMO, pero claro, luego no pueden salir. En otras palabras, estamos hablando de defectos residuales que estamos soportando en ECMO después de cardiotomía. Y eso es algo que es muy importante hacer introspección, ser sinceros y estar bien pensando bien qué es lo que está pasando. Este es un estudio multicéntrico, 17 instituciones diferentes, de las que nosotros también, Texas Children's Hospital formó parte. Es un estudio prospectivo, observacional, incluimos casi 1.200 pacientes en el periodo de 2 años y solo incluimos pacientes con las siguientes 5 patologías: tetralogía de Fallot, canal AV, coartación de aorta o interrupción del arco con CIV, el switch arterial o la transposición de grandes vasos convencional y el Norwood. Esas 5 cirugías. Y se hizo estudios de imagen, eco más menos otros estudios, y se diagnosticó la existencia de lesiones residuales. En este artículo lo que vais a ver va a estar las lesiones residuales, van a estar en las letras RSL, Residual Lesions, y les vamos a dar una categoría entre 1, 2, 3
4 o 5. Nos vamos a enfocar en 1, 2 y 3. 1, RSL1, cuando no existe defecto residual después de la cirugía o es mínima. 2, cuando existe un defecto residual, pero no es gran cosa. Y 3, cuando el defecto residual es tan alto que en realidad requeriría una reintervención. Y lo que vamos a ver es la supervivencia en todas estas cirugías cardíacas hasta los 30 días, en los Norwoods son más complicados hasta los 60, y luego cómo es su periodo perioperatorio, ¿sí? Y vemos que va a haber en rosa es el RSL3, el nivel 3, cuando las lesiones residuales son tan significativas que requerirían reintervención. Pues veis que en el Norwood, que lo he encuadrado ahí, que es uno de uno de los estadios que nos reúne hoy aquí, es cuando más incidencia de lesiones residuales tipo 3, incluso tipo 2. Cuando vemos supervivencia o los días que han sobrevivido después de salir del hospital, a mayor complejidad de la cirugía y mayor severidad de las lesiones residuales, mayor mortalidad. Y es lo mismo para cuando revisamos tiempos de ventilación mecánica y estancia en UCI. Y en esta última es cuando hicimos la valoración de eventos clínicos. Y aquí es donde estamos incluyendo a este tipo de pacientes que requirieron soporte en ECMO. Y como podéis ver, a mayor complejidad de la cirugía, a mayor o más severa lesión residual, más necesidad también de soporte en ECMO. Este estudio también habla un poco de lo mismo. Se enfoca en 20 años y unos 500 pacientes que tuvieron un Norwood en una institución académica de alto volumen. ¿Y qué es lo que vimos? Que existe una alta incidencia de hacerte un Norwood y si necesitas ECMO, encontrar lesiones residuales, sobre todo cuando están referidas en estemosis de Stansted, los coronarios o incluso en las fístulas. ¿Y qué nos dice este estudio? Que estas lesiones residuales, sobre todo si no tratadas o si tratadas tarde, influyen eventualmente en el pronóstico. Entonces, si tenemos un paciente ventrículo único que está poscardiotomía y necesita ECMO, ¿qué nos está diciendo todo esto? Hacer investigaciones oportunas, puede ser un angiotac, puede ser llevarlos a CATE, para hacer descarte de lesiones residuales. Porque cuanto antes les soportemos en ECMO y les mantengamos hemodinámicamente estable y sepamos la causa real por la que necesitan ECMO, si esa causa es una lesión residual, deberíamos intervenir de forma rápida para que el paciente pueda salir no solo de ECMO, pero también puedan salir de nuestra institución, porque al final no solo nos importa que sobrevivan ECMO, sino que sean capaces de salir del hospital, ¿no? Y crezcan y tengan una buena vida. He incluido aquí unas poquitas diapositivas que hablan un poquito de ECMO, porque no sé, de toda la gente que está apuntada en el webinar, no sé cuántos tienen experiencia en ECMO o no. Entonces, en las siguientes diapositivas voy a hablar muy poquito, un poco por encima, pero mencionar de qué se trata el soporte en ECMO VA, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis, para VA se extrae la sangre del lado derecho del corazón, o sangre deoxigenada, normalmente de la aurícula derecha, por generación de una presión negativa o de succión. Entonces, la sangre circula a través de la bomba por el pulmón artificial que controla el CO2 y oxigena esa sangre, y esa sangre CO2 controlada, rica en oxígeno y calentada a temperatura fisiológica, es bombeada de vuelta a la circulación sistémica. De tal manera que, dependiendo de los flujos, estaremos soportando completamente o parcialmente tanto la función del corazón como la de los pulmones. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Si
Si yo realmente estoy extrayendo sangre del lado derecho del corazón, en principio, mi presión venosa central disminuirá, así mismo como la presión en la aurícula derecha, y la precarga al ventrículo derecho estará disminuida, con lo cual el gasto cardíaco del ventrículo derecho y de la sangre que pasará por los pulmones estará disminuida. Entonces vamos a parar aquí. Si estamos diciendo que no hay mucha sangre, dependiendo del flujo, que puede haber una sangre limitada pasando por los pulmones, una cosa está clara, que deberíamos de poner nuestro ventilador en opción de protección del pulmón, ¿de acuerdo? Porque vamos a controlar ventilación y oxigenación con nuestro pulmón artificial en ECMO-VA. Muy bien, si estamos diciendo que el gasto cardíaco del ventrículo derecho va a estar disminuido porque la mayor parte de la sangre la voy a llevar por el circuito de ECMO, entonces la precarga en la aurícula izquierda y por tanto en el ventrículo izquierdo estará disminuido. ¿Sí? Y la intención de dar descanso al miocardio, descanso al pulmón, con flujos altos, intentando disminuir la precarga en el lado izquierdo, con suerte me ayudarán no solo a disminuir el volumen al final de la diástole en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo, también, sino también la presión. Pero esto tiene un poquito unos caveats, no es siempre así. Y hay un concepto que tenemos que tener muy claro. Da igual lo alto que tengas los flujos en ECMO, no es bypass cardiopulmonar. No bypasseamos la circulación bronquial, let alone, como dicen en inglés, si tienes un corazón univentricular y tienes colaterales AP, ¿no? Esa circulación no se bypassea. Entonces, el corazón en ECMO VA no está vacío, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la intención es descomprimir las cavidades y podemos descomprimir porque sí estamos disminuido en la precarga, pero no va a estar completamente vacío. Y cuando ponemos a alguien en ECMO-VA, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es optimizar la entrega de oxígeno a los tejidos. Aquí tenemos la fórmula, que la conocéis todos muy bien. Entonces, vamos a mirar cómo podemos afectar, manipular esa fórmula con ECMO-VA. El gasto cardíaco es precarga, contractilidad y poscarga, ¿no? Es frecuencia cardíaca por volumen de eyección y el volumen de eyección es precarga, contractilidad y poscarga. Pues en esta parte es donde podemos intervenir con ECMO-VA. ECMO-VA para precarga, ¿de qué va a depender? Del tamaño de la cánula venosa, la que extrae la sangre del corazón, y de la posición de esa cánula. Si es bien gordita la cánula, bien grande y está bien colocada, mayor flujo nos podrá dar, mayor precarga al circuito. La contractilidad va a ser que esperemos que la bomba de ECMO funcione bien, si no, a darle a mano, ¿sí? Pero eso sería la contractilidad. Y la poscarga es el tamaño de la cánula de retorno. Estábamos diciendo la sangre rica en oxígeno, controlada en CO2 y calentita, la retornamos a la circulación sistémica dependiendo del tamaño de esa cánula, del tamaño de los vasos, de qué bien esté puesta la cánula. Todo eso va a impactar nuestra poscarga, ¿sí? Pero ¿qué más? La precarga también igual que en un corazón normal, el volumen intravascular. Cuanto más volumen intravascular, más flujo podremos tener. Y la poscarga, lo mismo que en cualquiera de nosotros. A mayor presión arterial o resistencias vasculares sistémicas, más difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es intentar poner unas cánulas de tamaño significativo para tener un flujo, un kilo minuto, o hablar del gasto cardíaco que estamos ayudando al corazón, lo necesario para optimizar nuestra entrega de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo con ECMO y lo que en nuestro corazón nativo le quede de función residual. Eso será el gasto cardíaco total que el paciente mantendrá, ¿de acuerdo? Y pensar siempre que cuando nos referimos al gasto cardíaco única y exclusivamente del circuito, va a depender de volumen intravascular, tamaño y posición de cánulas, tanto venosa como arterial, y de las resistencias vasculares sistémicas. Y luego, además, podemos controlar el nivel de hematocrito hemoglobina
y por tanto la capacidad de entregar de oxígeno a los tejidos con transfusiones y estableciendo goles de hematocrito, podemos controlar la afinidad de esa hemoglobina al oxígeno y la mayor o menor facilidad de soltarla a los tejidos controlando pH y temperatura. Y como podéis ver, cuando en una ecuación como esta multiplicamos la PaO2 por 0,03, la verdad es que la PaO2 dentro del gran esquema de todo va a tener muy poquito que ver con nuestra optimización del DO2. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo ECMO-VA es que esa bomba genera presión negativa para sacar la sangre del corazón, positiva para entregarla en la circulación sistémica, y esto nos va a incrementar la poscarga de ese corazón, ¿sí? O de ese ventrículo. Y estamos diciendo que normalmente ayudamos a niños con ECMO-VA cuando les falla el corazón. ¿Sí? Entonces, si queremos que el miocardio se recupere, descanse, se descomprima, tendremos que tener mucho cuidado con el manejo de las resistencias vasculares sistémicas. Estas son unas gráficas para que veáis cómo cuanto más flujo de ECMO, vaciaremos el corazón, pero estamos a su vez aumentando la poscarga. Y estas son unas gráficas que nos hablan de ECMO solo, ECMO más otros dispositivos que pueden ayudarnos a soportar al paciente, a incrementar el gasto cardíaco con el que soportamos al paciente y o a su vez a vaciar el corazón. ¿Cuáles son los signos que vigilamos en general cuando un paciente está en ECMO-VA que nos van a decir que el paciente o que el miocardio ya está mejorando? Variación en la frecuencia cardíaca, empezamos a ver presión de pulso, es algo que no hemos mencionado, sobre todo quizá merece la pena mencionar para aquellos que no tienen mucha experticia en ECMO. Las bombas que utilizamos son bombas centrífugas que son de flujo continuo. Entonces, cuanto más alto el flujo, si la función nativa del corazón no está bien, acabaremos perdiendo la presión de pulso o la presión de pulso será mínima. De hecho, muchos pacientes cuando están en flujos altos, de alto soporte en ECMO-VA, no tienen pulsos palpables y a veces esto incluso afecta que podamos medir la saturación por pulsoximetría en estos niños. Entonces, cuando empezamos a ver un poquito de presión de pulso, eso es un indicativo de que el ventrículo está mejorando, de que es capaz de generar una presión tal como para abrir la válvula aórtica, y es por eso que empezamos a ver presión de pulso. Entonces hay que estar ojo al tanto para que con el exceso de flujo de ECMO no estemos causando más problemas, ¿sí? A priori, flujos altos, vaciar el corazón todo lo que podamos, descansar el miocardio, pero llegará un momento en el que esa poscarga que estamos generando simplemente por estar en ECMO-VA habrá que vigilarla de cerca y estar seguro, o sea, y asegurarnos de que no causamos más problemas. ¿Qué otros signos tenemos de que el corazón está mejorando? Pues obtenemos entrega de oxígeno a los tejidos, buen DO2 con flujos más bajos. La radiografía de tórax nos ha mejorado la silueta cardíaca, el edema pulmonar si es que lo había. Hacemos una ecocardio y la función se ve mejor. Ojo con la ecocardiografía en ECMO-VA. Todos sabemos que lo que estimula la contractilidad es precarga. Entonces, para valorar realmente función sistólica con ECMO mediante ecocardiografía habrá que permitir cierta precarga al corazón. ¿De acuerdo? No es justo decir que la contractilidad no está bien si el corazón no estamos dejando que se llene prácticamente nada. ¿De acuerdo? Y luego lo que vemos es valoración de órganos secundarios. Si hemos hecho un buen trabajo en soportar estos pacientes en ECMO-VA, recuperaremos o evitaremos que existan daño de órganos secundarios, bien sea renal, intestinal, cerebral, etcétera, ¿sí? El destete en ECMO-VA
normalmente es paulatino. La causa que nos lleva a poner a los pacientes en ECMO va a determinar si hacemos un destete rápido o no. En general, cuando yo tengo un paciente que simplemente está en ECMO VA porque tiene un ventrículo aturdido, porque el tiempo de bypass tuvo que ser largo o el cross clamp, lo que sea, y no hay ninguna lesión residual, yo espero que ese ventrículo se recupere entre 24 y 72 horas. Entonces ves normalmente los cambios sugestivos de mejoría del miocardio rápido y puedes hacer un destete que es en 12 horas, ¿sí? Rápido. Si por el contrario tengo un paciente que está en ECMO VA porque el miocardio me está fallando, porque sospecho que ha tenido mucha injuria o que tiene una miocarditis y la injuria sigue estando presente, cuando creo que la causa de la falla la he tratado y la he solucionado, a ese ventrículo, a ese corazón le daré un poquito más de tiempo en adaptarse a las nuevas condiciones de precarga y conllevar bien el destete. ¿Sí? Entonces son bajadas de flujo de un 20% cada 6, 12, 24 horas, dependiendo cómo lo tolere el paciente, mientras monitorizamos que efectivamente podemos seguir manteniendo buena DO2, ¿sí? Entonces a estos pacientes, si les voy a empezar un destete, siempre les pongo con inotrópicos, siempre los sedo bien para controlar DO2, VO2, hacemos buen reclutamiento del pulmón, porque según vayamos bajando el flujo de ECMO, habrá más precarga al ventrículo y, por tanto, también más volumen de eyección que pasará por los pulmones, con lo cual sangre que esos pulmones van a ver sangre que quiero que esté bien manejada, bien ventilada, bien oxigenada. ¿Sí? Entonces, buen reclutamiento de los pulmones y manejo del ventilador. Y monitorización de cómo van las cosas, pues con láctico, NIRS, saturaciones venosas mixtas, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a enfocarnos ya un poquito más el tema que nos trae hoy, porque hoy no vamos a hablar de ECMO VA, no, eso es otra charla. En realidad estamos enfocándonos en ECMO en el paciente de ventrículo único. Yo creo que merece la pena seguir mencionando estos estudios que, aunque son muy antiguos y la N incluida de los pacientes en estos estudios es muy baja, son los estudios que hicieron que todos cambiáramos cómo manejábamos los pacientes con ventrículo único en ECMO. Aquellos que tienen mi edad o más, también se acordarán cuando hubo un tiempo en los años 90 que pensábamos que los ventrículos únicos en realidad era una contraindicación para ponerles en ECMO, porque se nos morían todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió para los años 2000 el cambiar esa filosofía? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Que la causa que nos lleva a poner el paciente de ventrículo único, sobre todo estadio 1, como es en este estudio, en ECMO importa. Si el paciente ahí en morado es hipoxémico, los resultados serán mucho mejores si la razón por la que le pongo en ECMO es hipotensión o falla miocárdica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces que lo que llevaba al paciente a necesitar ECMO era hipoxia, normalmente era un problema con la fístula. Le ponemos en ECMO, le volvemos a llevar a quirófano o a la casa la de Cate, solucionamos el problema de la fístula y salen de ECMO. Cuando el problema ya es miocárdico, ¿qué injuria ha tenido ese miocardio? Ha tenido lesiones residuales que no hemos sido capaces de diagnosticar, por lo tanto no los hemos tratado y no sale, o es que en realidad el ventrículo, el miocardio está tan dañado que no se recupera, entonces el paciente no sale de ECMO, ¿sí? Y no sobrevive, a no ser que estemos en centros donde además haces asistencia ventricular larga y hay equipo de trasplante neonatal, etcétera, ¿vale? Entonces, una de las cosas que vimos era que la razón por la que entraban en ECMO importa. ¿Qué más importa? Importa el hecho de que antiguamente solíamos bloquear las fístulas, sobre todo el Blaloctos que era lo que más se hacía, para no tener que poner flujos muy altos en ECMO VA. ¿Sí?
Todos sabemos, ventrículo único, en realidad soportamos como mínimo 2 circulaciones, QP más QS, ¿sí? Ese ventrículo único lleva por lo menos esas dos, y eso sí está bien balanceado, ¿sí? Con lo cual, lo que se intentaba era no tener que poner cánulas muy grandes, no siempre tener que abrir el tórax, no necesitar flujos muy altos, y se clampaba la fístula de Blalock Taussig. Pero ¿qué vimos en estudios en CATE? Que incluso en pacientes en los que temporalmente se cerraba la perfusión, el flujo de sangre a los pulmones, cambiaba las resistencias vasculares pulmonares y cambiaba, había injuria de esos pulmones. Entonces, lo que se cambió drásticamente fue que ya no dejamos de bloquear las fístulas de Blalock, se dejaban abiertas a expensas de tener que hacer ECMO-VA con flujos mucho más altos, y los pacientes claramente empezaban a sobrevivir. Entonces, estos estudios, como he dicho, son antiguos y son en pocos niños, cambiaron radicalmente cómo hacemos el manejo de ECMO-VA en el paciente en primer estadio. ¿Qué hemos encontrado en pacientes con segundo estadio o Glenn y tercer estadio o Fontan? Los resultados no son tan buenos. ¿De acuerdo? Y este estudio es muy antiguo, veis que es de hace 20 años. Es cierto hoy en día, aunque los resultados han mejorado, el paciente en Glenn tiene peor pronóstico que el paciente en Fontan, y ambos tienen peor pronóstico que el paciente en estadio 1. Y muchas de las razones son porque es difícil descargar completamente el corazón y realmente dar descanso a ese miocardio. Otros factores que influyen y siguen influyendo hoy en día en la supervivencia de pacientes con ventrículo único en segundo y tercer estadio en ECMO son la existencia de sangrado quirúrgico, el daño cerebral, y cuando hablemos un poquito de cada un estadio mencionaré algunas cosas, y el desarrollo de falla renal secundaria. Esto es cuando el paciente está en ECMO. Todos estos pacientes siguen hoy en día teniendo peor pronóstico y menor posibilidad de salir de ECMO. ¿Cómo podemos canular a un paciente en ventrículo único en primer estadio? Por quizá, y espero simplificar un poco las cosas, solo he incluido Norwood VTT Shunt y Norwood Sano. No voy a hablar de híbrido químico, híbrido completo, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos canularlos en ECMO-VA de manera periférica. ¿Qué estamos haciendo con esto? Una cánula en la yugular derecha, introducida hasta la aurícula derecha, y la cánula arterial o de retorno en la carótida. Simplemente con este dibujo podemos ver qué cosas ya nos deberían de preocupar y qué cosas tenemos que vigilar cuando ponemos a pacientes en este estadio en ECMO-VA periférico, sobre todo cuando estamos viendo a pacientes que tienen una fístula de Blalock Taussig Thomas, ¿sí? Porque si la cánula arterial bloquea completamente el flujo de sangre en el VTT shunt, ese VTT shunt se obstruirá, y si no era la causa por la que le metimos al paciente en ECMO, va a ser por la que no salga, ¿sí? Y hay que vigilarlo muy de cerca, ¿de acuerdo? Entonces, vigilar CO2 exhalado y siempre permitir que haya flujo en el VTT shunt. Si hay sospecha de que eso no es así, los pacientes los llevamos a la sala de CATE y se valora, ¿de acuerdo? En ECMO, en ECMO-VA periférica y sano, quizá no tanto problema, pero cuando estamos hablando de canulaciones centrales, abriendo el tórax, nuestros cirujanos ponen la cánula en la aurícula común venosa y la de retorno en la aorta ascendente, varias cosas en las que tenemos que pensar, ¿sí? Con este tipo de estrategia de canulación vamos a poder hacer flujos más altos, porque vamos a poder colocar cánulas de mayor calibre.
Pero hay que pensar una cosa. Estamos introduciendo una cánula en el Norwood o en el DKS, ¿sí? Entonces, nuestros cirujanos tienen que estar muy al tanto de no hacer un disturb de esa parte, ¿sí? Y en el sano, donde hay el conducto que va del ventrículo derecho a las pulmonares, es donde nos entra la duda. Y lo cierto es que hoy en día no hay ningún estudio que nos hable de cómo específicamente manejarlos con el sano. ¿Qué es lo que hacemos en Texas Children's Hospital? Hacemos flujo de ECMO VA necesario para optimizar DO2. ¿Y cuál es ese flujo, Patricia? Luego en otra diapositiva lo vamos a hablar, pero la realidad es que el que sea que te permitan tus cánulas para optimizar DO2. ¿De acuerdo? Pero siempre solemos dejar estos pacientes con sano con un poco de inotropismo. Y de hecho, si puedo manejarlo con unos flujitos un poco más bajos, pero que con DO2, DO2 óptimo, que un poco más elevados, mejor. ¿Por qué? Porque me gustaría favorecer cierto flujo de sangre a través del sano. Hemos dicho antes que en realidad en ECMO VA no voy a vaciar el corazón, entonces no hay que estar muy preocupados, pero también en estos pacientes vigilar el CO2 exhalado, ¿sí? Y quizá, si las condiciones del paciente nos la permite, a permitir cierta precarga a expensas de manera electiva utilizar inotrópico para facilitar flujo a través de ese sano. Entonces, cuando hablamos de estadio 1 y flujos altos en ECMO, hablamos de flujos de entre 200, 220, 240 mililitros kilóminuto. Claramente más que el estándar para un neonato de 150. ¿Sí? Ojo con monitorizar el CO2 exhalado, que os está hablando de la existencia de flujo sanguíneo a través del VTT shunt y a través del sano. ¿De acuerdo? Ambas estrategias, tanto periférica como central, para la canulación del Norwood VTT sano, el destete es normal, igual que hemos comentado antes. Cuando la canulación es periférica, si pueden nuestros cirujanos reconstruir los accesos venosos, tanto la yugular como la carótida. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a acabar necesitando un Glenn. Entonces es importante que no haya trombos, que la vena cava superior quede bien, etcétera. ¿Sí? Pero ¿y por qué insisto tanto en monitorizar CO2 exhalado? Porque existe daño asociado a ECMO VA del pulmón y es multifactorial. Habla de la perfusión alveolar y bronquial, de la disminución de la circulación capilar pulmonar, de la disminución de la circulación bronquial, aunque no es cero, pero sí la disminuye. De si no hacemos un buen vaciado, un buen descongestión del corazón, si existe y persiste hipertensión auricular o de aurícula izquierda en el caso de biventricular. Todo esto nos lleva a presiones de perfusión en los pulmones limitadas. Además, simplemente la respuesta inflamatoria sistémica y el barrido de NO, todo esto nos hace a daño secundario pulmonar debido a hipoxia alveolar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es importante vaciar el corazón lo que podamos, pero si el paciente tiene un buen DO2 con flujo X, es importante que sigamos manteniendo cierta perfusión del pulmón. Y esto es más cierto cuanto más largo soporte en ECMO VA hagamos, ¿sí? Si es algo muy temporal, el efecto suele ser reversible, ¿de acuerdo? Pero cosas a las que pensar eh, cuando manejamos ECMO VA en estos pacientes, sobre todo a largo plazo. ¿Cómo hacemos el manejo del estadio secundario? Nuevamente es importante, sobre todo en estos pacientes, entender por qué necesitan ECMO. Necesitan ECMO porque las presiones vasculares pulmonares están muy altas y nos está fallando el circuito de Glenn.
Bueno, entonces habrá que vaciar con una cánula en el circuito de Glenn y luego retornar en la aorta ascendente si es canulación central o en la carótida si es periférica. Cuando estamos hablando, bueno, y luego tratar las causas de por qué falla el Glenn, ¿sí? Y luego, si la falla, no obstante, es por disfunción miocárdica, aquí es cuando empezamos a ver cómo de más difícil es vaciar el corazón, ¿sí? Por eso estos pacientes suelen tener resultados pronósticos no tan buenos como los de primer estadio. ¿Cómo vacío si no está conectado? Entonces ponemos bien dos cánulas venosas, una en la yugular para que vaya al circuito, la conexión Glenn, a la fístula Glenn, y otro en la femoral y el retorno periférico en la carótida, o abrimos el corazón y ponemos una cánula venosa en la aurícula común y el retorno en la aorta ascendente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre pensar por qué estoy soportando al paciente, entonces, cuál es la mejor estrategia para responder a ese paciente. Muy importante en los pacientes con Glenn en ECMO-VA, sobre todo si lo que ha fallado es el circuito Glenn, es ser conscientes de la presión de perfusión cerebral, que no es algo que muchas veces pensemos en la UCI cardíaca, ¿verdad? Pero pensad que la presión de perfusión cerebral al final es la presión intracraneal menos la presión arterial media, ¿sí? Y en realidad, cuando tenemos la vena cava superior conectada a nuestras pulmonares, nuestro circuito Glenn, la presión intracraneal va a ser un surrogate de lo que sea nuestra presión de Glenn, ¿sí? Así que cuando en general ponemos a cualquier paciente cardíaco en ECMO-VA, decimos tenemos que manejar las resistencias vasculares sistémicas, tenemos que tener ojo con la sobrecarga que estamos dando al ventrículo. Ojo con el Glenn. Vamos a tener normalmente, en función de qué presión tengamos en el Glenn, que será el surrogate intracraneal, quizá ir a buscar presiones arteriales medias un poquito más altas. ¿De acuerdo? No olvidaros de esa presión de profusión cerebral. Importante en el Glenn más que en cualquiera de los otros dos, y sobre todo cuando es un Glenn que nos está fallando. ¿De acuerdo? Y en el Fontan, las estrategias periféricas pueden ser con una cánula venosa y otra arterial, o con dos cánulas venosas y otra arterial, o la conexión central, abriendo el tórax y introduciendo la cánula venosa en la aurícula común y el retorno en la aorta ascendente. En este estadio de ventrículo único, los resultados tampoco son tan positivos como son en el primer estadio, por factores múltiples. Nuevamente, igual que con el Glenn, el vaciado, descarga y descanso de ese miocardio es un poco más difícil, por eso hay que estar muy consciente de la mejor estrategia de canulación y valorar si lo que está fallando es el circuito de Fontan y el paciente no tiene una fenestración, a estabilizarlo y crear una fenestración que nos va a hacer que el paciente esté más azul, pero nos va a soportar el gasto cardíaco, ¿sí? Y el destete, perdón, es convencional. Voy a hablar muy brevemente, pero también hacemos, obviamente, ECMO-VV, solo para soporte, ventilación, oxigenación en niños con ventrículo único. De hecho, uno de los niños con los que estaba viendo antes de venir a esta charla es una niña con un Norwood VTT shunt que tiene una falla pulmonar, entonces está en ECMO-VV. Esto es una revisión de los estudios que están ahí fuera sobre ECMO-VV en pacientes con ventrículo único. He señalado los dos estudios que tienen un mayor número de pacientes. El de arriba, Imamura, es uno de nuestros cirujanos y abajo es otro centro académico en Estados Unidos. Algo que merece la pena señalar de esto es que muchas veces, aunque parezca que la falla es únicamente pulmonar o respiratoria, han requerido reintervención y que estos pacientes, aunque en realidad estén en ECMO-VV por temas pulmonares, suelen necesitar soporte inotrópico. Una cánula de doble lumen es, por ejemplo, como tenemos a la niñita de las que os hablaba.
Entonces, la niña tiene una función cardíaca completamente normal, simplemente estamos facilitando su control de CO2 y su oxigenación hasta que los pulmones se recuperan. Esta niña está en VV y la tenemos en dosis baja de adrenalina para soportar una buena circulación, una buena función cardíaca, y manejamos presiones arteriales de manera que tenemos un buen flujo a través de la fístula de VTT-SUNT. Obviamente los pulmones están bastante mal, las resistencias vasculares están elevadas y existe cierto grado de shunt, pero lo que estamos continuamente monitorizando es que no se nos ocluya la fístula, porque si no, pues la niña no va a salir, ¿sí? Recientemente también tuvimos un paciente con un ARDS por neumonía que tenía un Glenn. La estrategia que utilizamos, como la función cardíaca del paciente era normal, fue canular el Glenn porque nos estaba fallando debido a una elevación transitoria de las resistencias vasculares pulmonares debido a la infección y a la necesidad de ventilación invasiva mecánica con retorno. Este niño se hizo con retorno en la aurícula común, pero bueno, se puede hacer con retorno directamente en aorta ascendente, y entonces ahí estaríamos haciendo VA, ¿de acuerdo? Entonces, esto era VV porque el retorno fue a la aurícula común. Algo diferente en el destete, para aquellos que conocen ECMO VV, ¿cómo hacemos el destete? No tocamos flujos, ¿sí? Simplemente lo cerramos. No hay sweep, no hay oxígeno en el pulmón artificial. En primer estadio paliativo, aunque cerremos el ventilador, ¿sí? El pulmón artificial, aquí, en realidad la sangre va a llegar a los pulmones que en teoría ya han mejorado y hacer gasto de CO2 y oxigenación, de tal manera que va a haber mix completo, pero como es su circulación en general, ¿sí? Entonces se puede hacer el destete estándar y hacer un capping del gas de barrido y de la CO2. Pero en el paciente de Glenn no. En el paciente en Glenn habrá que también disminuir el flujo de sangre en ECMO, porque si no permitimos suficientemente flujo de sangre que vaya a los pulmones porque estamos extrayendo desde el Glenn, entonces vamos a hacer un cortocircuito derecha-izquierda increíble, ¿sí? Y lo mismo ocurriría en el Fontan dependiendo de cómo estén canulados. Pues se hace ECMO VV en ventrículo único, sí. Lo que pasa que las estrategias de destete van a ser un poquito más diferentes que lo que estamos acostumbrados en pacientes biventriculares. Yo en realidad, si tenemos que resumir qué cosas merece la pena recordar del soporte en ECMO VA, vamos a olvidar VV para el resumen, VA en pacientes con ventrículo único, yo creo que es fundamental ser conscientes de la gran incidencia de lesiones residuales en este grupo de población cardíaca tan compleja, y hacer todas las pruebas de imagen necesarias para descartar esas lesiones, porque si están, necesitamos intervenir con ellas para que el destete y la salida de ECMO y salida del hospital sean exitosas. No cerrar las fístulas en estadio 1 cuando estamos en ECMO VA. Necesitaremos flujos más altos, cánulas mayor tamaño, ¿de acuerdo? Pero no cerrar las fístulas. Y esto es cierto también para el sano. ¿De acuerdo? Es importante, sobre todo si es un soporte de más de 48 o 72 horas, permitir perfusión pulmonar. ¿De acuerdo? Hoy en día, y a pesar de los grandes avances, tanto tecnológicos como de conocimiento, en pacientes en ECMO y pacientes ventrículo único, el Glenn tiene peor pronóstico que cualquiera de los otros estadios. Las estrategias de canulación son claves y para eso tenemos que entender por qué necesitamos soportar al paciente y entonces poner las cánulas donde nos vayan a facilitar mejor ese soporte y luego el destete sea con más sentido. En el Glenn, ojo con la presión de perfusión cerebral, sobre todo si la razón es porque el Glenn falla y en otras palabras, las presiones en el Glenn son altas. Y siempre nos cabe la duda si a riesgo de dejar inotrópicos en infusión continua, en los sanos merece la pena dejar cierta precarga.